Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Agudelo, soy médico internista y reumatólogo de la ciudad de Medellín, en Colombia. Es muy grato para mí continuar hoy este segundo día de Reuma Times con el cubrimiento del Congreso Europeo de Reumatología 2025 que se está llevando a cabo en Barcelona. Hoy quiero hablarles de este estudio, que son las tendencias en la incidencia y factores predictores para enfermedad tromboembólica en pacientes con artritis reumatoide. ¿Y por qué es importante esto? Es porque los pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos venosos, como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Y a pesar de los avances en el tratamiento de artritis reumatoide, no sabemos muy claramente si este riesgo ha cambiado con el tiempo ni qué factores específicos dentro de la artritis reumatoide lo pueden predecir. Este estudio busca aclarar con datos poblacionales a largo plazo. Los datos o los objetivos principales de este estudio fue comparar la incidencia de enfermedad tromboembólica como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar en pacientes con artritis reumatoide versus la población general. Identificar factores de riesgos específicos dentro de la población con AR y analizar las tendencias temporales del riesgo de enfermedad tromboembólica desde 1980 hasta el 2023, o sea, un periodo de tiempo bastante extenso. Incluyó 1.409 pacientes con AR y 1.400 pacientes sin AR que fueron seguidos durante 14 años. En este estudio se usaron modelos de Cox ajustados por edad, sexo, obesidad y tabaquismo como factores confusores y se excluyeron pacientes que previamente habían tenido un evento tromboembólico al diagnóstico de la artritis reumatoide. ¿Cuáles fueron los resultados claves de este estudio? Que se presentó un mayor riesgo de tener tromboembolismo o trombosis venosa profunda con un HR de 2.26, un intervalo de confianza del 95% entre 1.67 y 3.17. Y para embolia pulmonar crónica tenían un HR de 1.61 con un intervalo de confianza del 95% entre 1.14 y 2.27. Ambos significativamente más altos que la población general. Los factores asociados que se encontró en este estudio al mayor riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes con artritis reumatoide fue la edad avanzada, la obesidad, importantísimo, los nódulos reumatoides, las actividades o el compromiso extraarticular y el tratamiento biológico en el primer año. El tratamiento biológico en el primer año se consideró principalmente era porque sus pacientes se encontraban mucho más activos y tenían unos factores de mal pronóstico mucho más pronunciados que llevaron probablemente a que necesitaran un tratamiento biológico en el primer año. Mientras que lograr la remisión en el primer año se asoció con menos probabilidad de tener una embolia pulmonar. Como consideraciones adicionales, encontramos finalmente que la enfermedad tromboembólica venosa no ha disminuido desde el año 2000, pese a que tenemos nuevas estrategias de tratamiento. Y el aumento del riesgo de embolia pulmonar fue más marcado en pacientes que son seropositivos, tanto como para factor reumatoide. Como conclusiones de este interesante estudio, los pacientes con AR ya sabemos que tienen un riesgo significativamente mayor de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Esto ha permanecido en las últimas décadas, incluso a pesar de que tenemos nuevas estrategias terapéuticas. La actividad y la gravedad de la enfermedad se relacionan con mayor riesgo, mientras que aquellos pacientes que logran una remisión temprana pueden comportarse como un factor protector. Adicionalmente, que es importante que cada vez que nosotros veamos un paciente con artritis reumatoide, nos preguntamos si tiene factores de alto riesgo para tener una enfermedad tromboembólica en la práctica clínica. Bueno, continuemos con el siguiente estudio, comorbilidades en artritis reumatoide. Muy interesante, les quiero hablar de este estudio español que evalúa el riesgo de cáncer en pacientes que están recibiendo terapia biológica y molécula pequeña para el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Esto por qué es importante?
porque sabemos que el tratamiento con terapias biológicas y dirigidas ha transformado el tratamiento de la artritis reumatoide en los últimos años. Sin embargo, datos de estudios como el Olar Surveillance con los inhibidores JAK han demostrado o han generado dudas de la seguridad oncológica de las moléculas pequeñas a largo plazo. Y definitivamente necesitamos evidencia del mundo real que compare los distintos fármacos bajo condiciones clínicas reales. Entonces, los objetivos de este interesante estudio español fueron evaluar el riesgo de cáncer, incluyendo y excluyendo el cáncer de piel no melanoma en pacientes con AR tratados con biológicos de IMAT o con moléculas pequeñas y comparándolos con los anti-TNF como referencia. Esto fue un diseño de una cohorte prospectiva multicéntrica en España desde el 2000 hasta el 2023. Finalmente se encontraron 4.635 pacientes con una mediana de seguimiento de 3.6 años y como resultados, interesantísimo, en la vida real no se encontró un exceso de riesgo con cáncer, con ningún biológico de mar o con una molécula pequeña en comparación con un anti-TNF, ni para cáncer de total, excluyendo el cáncer de piel melanoma, ni para los cánceres de piel no melanoma. Se presentaron algunas tasas de incidencia por 1.000 pacientes años significativamente más altos en los pacientes que recibían inhibidores de CTLA4 de la coestimulación e inhibidores de interleuquina 6. Pero definitivamente cuando evaluamos los HR no fueron estadísticamente significativos. Cruzaron la línea, como es el caso de los inhibidores de interleuquina 6 con HR de 1.1 y un intervalo de confianza de 0.8 a 1.6 y de los CTLA4 con un HR igualito, con un intervalo de confianza igual de 0.8 a 1.6, ambos cruzando la unidad. Cuando se evaluó el análisis ajustado por riesgo cardiovascular y por línea de tratamiento, no se modificaron los resultados ni se observó un aumento del riesgo de cáncer total, ni para cáncer de piel no melanoma en ningún subgrupo. Aquí están los forest plot en los cuales se evalúan en la gráfica A el riesgo total de cáncer, excluyendo el cáncer de piel no melanoma, y en el B sin excluir el cáncer de piel no melanoma, encontrando que todos los medicamentos, independientemente, cruzan la unidad sin definir una significancia estadística con respecto a los anti-TNF. Entonces, como conclusión de este importante estudio español, con base en los pacientes, en los patrones de tratamiento para pacientes con AR observados en este registro del mundo real, no se identificó un mayor riesgo de cáncer para ninguno de los biológicos de IMARC o pequeñas moléculas, ojo, nuevamente, en comparación con los anti-TNF. Bueno, continuando con esta línea de las comorbilidades en artritis reumatoide, quiero hablar de este estudio que me pareció súper interesante y es porque siempre nos hemos evaluado qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes a quienes tratamos y si hay mayor riesgo de poliautoinmunidad relacionada con el tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo aumentado de desarrollar otras enfermedades autoinmunes de base, que se conoce como poliautoinmunidad o enfermedad autoinmune múltiple. Y aunque los biológicos TIMARS modulan componentes claves del sistema inmune, su impacto en el desarrollo de nuevas enfermedades autoinmunes no ha sido bien definido. Les quiero hablar de este estudio danés que evalúa si el tipo de medicamento modificador de la enfermedad influye en ese riesgo. Como objetivos, entonces, eh, fueron, fueron comparar el riesgo de desarrollar poliautoinmunidad en pacientes con artritis reumatoide tratados con biológicos DMARD versus DMARDs convencionales. Y los tres aspectos claves de los resultados. Primero, menor riesgo de poliautoinmunidad en pacientes con biológicos DMARD. Los biológicos DMARD solamente el 1.7% desarrollaron otra enfermedad autoinmune y los convencionales 2.2%.
considerando en el análisis ajustado un 40% menor riesgo con biológicos DIMARS, con un HR de 0,60, un intervalo de confianza de 0,45 a 0,79. La enfermedad autoinmune más frecuente fue la tiroiditis autoinmune, que se presentó en el 0,7% de pacientes con biológico DIMARS, en el 1,2% de DIMARS convencionales. Y este resultado se mantuvo significativo tras ajustar por múltiples variables clínicas, como son la edad, el sexo, si la artritis reumatoide era seropositiva o seronegativa, la actividad de la enfermedad y las comorbilidades. Y adicionalmente, otras variables sociodemográficas, lo que pudiese sugerir un posible efecto protector inmunológico de los biológicos DIMARS. Cuando evaluamos las otras enfermedades que se pudiesen presentar, miren que fueron muy poquitas fueron muy poquitos los casos de enfermedad de Crohn, de colitis ulcerativa, de líquen esclerosante, y finalmente cuando evalúan el riesgo de 17 enfermedades autoinmunes combinadas, definitivamente fue muy bajo, tanto para los biológicos DIMARS como para los DIMARS convencionales. Como conclusión, este estudio demostró una reducción del riesgo de desarrollar autoinmunidad en pacientes con AR tratados con medicamentos DIMARS biológicos en comparación con los convencionales. Adicionalmente, esta diferencia persistió después de ajustar por covariables relevantes. Y bueno, pasando ahora a otros temas, eh, a mí me gusta muchísimo el tema de la enfermedad pulmonar intersticial en las enfermedades autoinmunes reumatológicas sistémicas, y les quiero hablar entonces de este póster que viene de estudio de Corea, de un estudio que es muy famoso de ellos, que es el estudio Corey, en el cual eh, intentan desarrollar y validar internamente un modelo de predicción de progresión en pacientes con artritis reumatoide para tener enfermedad pulmonar intersticial, integrando datos clínicos, serológicos y biomarcadores, incluyendo el KL6. ¿Esto por qué es importante? Porque la enfermedad pulmonar intersticial es una de las principales causas de muerte en pacientes con artritis reumatoide. Y no tenemos al momento una herramienta validada que nos pueda ayudar a predecir qué pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y artritis reumatoide van a progresar a fibrosis pulmonar progresiva. Este estudio que les voy a contar es uno de los primeros en desarrollar un modelo prospectivo de predicción de progresión incorporando los criterios actuales de fibrosis pulmonar progresiva. Se realizó una corte prospectiva con 138 pacientes con artritis reumatoide de enfermedad pulmonar intersticial del estudio Corey, con una mediana de seguimiento de 2,9 años. El desenlace principal fue la progresión según los criterios fisiológicos y radiológicos del 2023 para fibrosis pulmonar progresiva. De entrada, el 34,8% de los pacientes presentó progresión. El modelo más predictivo que desarrollaron ellos encontró el patrón de la enfermedad de la neumonía intersticial usual, la extensión radiológica, tener una LSO baja, un anti-CD positivo y evaluar si el KL6 predecía y qué tanto mejoraba la predicción del modelo. Con el modelo sin KL6 tuvo un área bajo la curva de 0,73 y con KL6 mejoró a 0,75, mejorando tanto la sensibilidad como la especificidad para los grupos de riesgo. Este KL6 es una glicoproteína que se produce por los neumocitos de tipo 2 cuando tienen un daño alveolar o cuando se están regenerando. Entonces, el grupo de alto riesgo con KL6 tuvo un HR para progresión de 33,8, un intervalo de confianza del 95% de 4,4 a 261, comparado con el grupo de bajo riesgo, mostrando una excelente capacidad de discriminación. Como conclusión, entonces, este modelo, basado en datos clínicos, patrón tomográfico, función pulmonar
anti-CCP y KL6 permite estratificar el riesgo de progresión de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide y puede proporcionar un marco práctico para individualizar el manejo clínico. Una vez validado externamente, podría ser una herramienta clave para la práctica clínica y para los ensayos de tratamiento antifibrético en pacientes que tienen artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial. Súper interesante esto del KL6 y finalmente el resto de los predictores, dentro de los cuales se encontraban el patrón de neumonía intersticial usual, la extensión radiológica, aunque no se definía muy bien qué porcentaje, la LSO baja y la positividad de los anticuerpos anticitruenos. Bueno, hoy estuvo cargado este hablar de nuevos trabajos, súper interesante todo. Mañana estaremos continuando con el reportaje para artritis reumatoide desde el Congreso Europeo de Reumatología que se está llevando a cabo en Barcelona. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes de las actualizaciones. Los invito a que vean el trabajo del resto de los colegas, de la doctora Adriana, de Sebastián, del doctor Sommerfleck, que todos están súper interesantes. Chao a todos y nos vemos el día de mañana con nueva información. Reuma Times.